Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver la teoría de colisiones. La teoría de colisiones nos indica qué es necesario para que tenga lugar una reacción química. Es decir, se tiene que cumplir dos condiciones: que las partículas de los reactivos choquen con suficiente energía, ¿vale? La primera condición es que tengan suficiente energía y la segunda es que las partículas de los reactivos tengan la orientación adecuada. Por lo tanto, tienen que tener suficiente energía y orientación adecuada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una molécula de yodo, que serían estas bolitas, estos átomos de yodo en color morado, y una molécula de hidrógeno, que serían las bolitas verdes. Vale, entonces se va a producir un choque. Tendríamos un choque eficaz y un choque no eficaz. Vamos a ver el primero. En el choque eficaz, si os fijáis, tienen la orientación adecuada para que se forme el yoduro de hidrógeno. Entonces tiene que tener la orientación adecuada y suficiente energía. Y ahora aquí tendríamos un choque no eficaz. Si os fijáis ahora, no tiene la orientación adecuada. Es decir, si chocan de esta manera no se podría formar el enlace yodo-hidrógeno como se había formado aquí arriba y por lo tanto no va a haber reacción. Aquí nos dice por no alcanzar la energía suficiente, energía de activación, en este caso de aquí, y por no tener la orientación adecuada. Entonces, lo que hemos dicho, necesitan energía suficiente, porque por ejemplo aquí aunque tenga la orientación adecuada, si no tiene la energía que necesitan, no se va a formar el yoduro de hidrógeno. Necesitan entonces energía y orientación adecuada, como es en este caso. A continuación vamos a ver los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Mirad, los 4 factores que vamos a ver son los siguientes: temperatura, grado de división o superficie de contacto, concentración y catalizadores. Comenzamos con la temperatura. Bueno, tenemos que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la energía de las partículas de los reactivos. En consecuencia, hay más posibilidades de que el choque entre ellas rompa los enlaces entre sus átomos y sea eficaz. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor energía, que era una de las condiciones que se requería en la teoría de colisiones. Por lo tanto, tenemos que un incremento de la temperatura aumenta la velocidad de una reacción. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura, más energía van a tener las partículas y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser mayor. Y un descenso de la temperatura disminuye la velocidad de una reacción. Mirad, eso lo vemos muy bien con los alimentos, ¿vale? Aquí dice calentamos los alimentos para cocinarlos. Si no los calentásemos, pues no se cocinarían, ¿no? Y ahora congelamos los alimentos para que no se estropeen. ¿Vale? Es decir, nosotros metemos los alimentos en el frigorífico para que aguanten bien más tiempo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de reacción. Y viceversa, cuanto menor sea la temperatura, menor va a ser la velocidad de reacción. Seguimos con el grado de división o superficie de contacto. Mirad, el grado de división es, por ejemplo, si yo tengo un trozo de papel, pues hacerlo en trocitos más pequeños. Cuanto más dividido esté algo, más superficie de contacto va a tener. Entonces aquí nos indica que al aumentar la superficie de contacto es más fácil que los reactivos interaccionen. Esto se consigue haciendo que sus partículas sean más pequeñas o estén disueltas. Por lo tanto, tenemos que, al disminuir el tamaño de las partículas de reactivo, aumenta la velocidad de reacción. Y si el reactivo está en partículas grandes, la reacción es más lenta. Por ejemplo, la carne picada se cocina muy rápido, ¿vale? Porque hemos disminuido su tamaño. Y cocinar una gran pieza requiere mucho tiempo. Ahora vamos a ver la concentración. Antes de nada repasamos lo que es la concentración. Imaginaros que tenéis un vaso de agua y le echáis una cucharada de sal o de azúcar. Vamos a poner de sal, por ejemplo. Si ahora cogéis otro vaso de agua con la misma cantidad de agua, ¿vale? Y le echamos 3 cucharadas de sal, va a tener mayor concentración de sal. Es decir, en el mismo volumen de líquido tenemos más cantidad de sal. Vale, entonces, habiendo repasado eso, tenemos que si aumentamos la concentración de uno o los dos reactivos, favorecemos el contacto entre sus partículas y que se produzca la reacción. Es decir, a mayor concentración se favorece que se produzca la reacción. Por lo tanto, tenemos que un aumento en la concentración de un reactivo
eleva la velocidad de reacción. También es porque se favorecen los choques, ¿vale? Al tener más reactivos, pues más choques va a haber. Y ahora, un descenso en la concentración de un reactivo disminuye la velocidad. Por ejemplo, en manchas muy difíciles ponemos el detergente concentrado, ¿vale? Hemos dicho que al aumentar la concentración se eleva la velocidad de reacción. Por otro lado, muchos alimentos se estropean al reaccionar con el aire. Para conservarlos se envasan al vacío. ¿Qué pasa? Que si un alimento reacciona con el aire, cuando hacemos vacío estamos quitando aire y por lo tanto disminuye la velocidad de reacción. Por último vamos a ver los catalizadores. Bien, tenemos que los catalizadores son sustancias que se añaden a una reacción para aumentar su velocidad. Vale, catalizadores, sustancias que se añaden a una reacción para aumentar la velocidad. Actúan en una cantidad muy pequeña y son muy específicos. Es decir, cada reacción necesita su propio catalizador. Un ejemplo son las enzimas que se utilizan en la industria alimentaria o de detergentes. Nuestro cuerpo produce enzimas que facilitan la digestión. Vale, vamos a repasar esto. Es decir, los catalizadores son sustancias que se añaden a una reacción para aumentar la velocidad. Vale, este catalizador es muy específico, ¿vale? Como indica aquí. Es decir, participa en reacciones muy concretas. Por ejemplo, si yo quiero obtener una sustancia, necesito un catalizador. Si quiero obtener otra, necesito otro catalizador. En el caso de nuestro cuerpo, esos catalizadores se llaman enzimas con Z. Por ejemplo, la cerveza se obtiene por un proceso de fermentación catalizado por enzimas. Y los detergentes tienen enzimas en concentración de un 1% para la limpieza de manchas de grasa y sangre.